Bueno, este, bueno, como recién decía Tamara, hay dos versiones, de, por lo menos dos, de esta clase y de ese seminario. Está también una vieja que era muy buena, la de Irene Agoff, pero bueno, ahora las que están circulando más son la de Rodríguez Ponte y la de Paidós, obviamente, ¿no? La de Rodríguez Ponte es mucho más completa, ¿no? Como recién decían, están todos los artículos de Barbara Lowe, de Lucy Tower, de Margaret Little, eh, completa, están todos los artículos completos, traducidos. eh, y bueno, y la clase, lo que falta, faltan muchas cosas, como decía Claudio, acá Miller ha podado un poco el seminario. Por empezar, bueno, la numeración de las clases es diferente. En Rodríguez Ponte, esta es la clase 12 y en Paidós es la 11, porque Miller eliminó la anterior, porque en la anterior Lacan está de vacaciones, eh, y lo que presentan son Granoff y Perrier, que presentan los artículos de Margaret Little y de Lucy Tower y de Thomas Sass. Eh, por eso, en esta clase, Lacan arranca hablando de los juegos de invierno, ¿no? De las vacaciones de invierno. Y hace una referencia a los campos de concentración, que es interesante porque es la misma referencia que está en la proposición de octubre, ¿no? Que es de 4 años después. Acá la referencia a los campos de concentración está en relación con las vacaciones de invierno, con cómo, ¿no? El capitalismo mueve a la gente de acá para allá y la hace vacacionar, le guste o no le guste, ¿no? Pero las vacaciones forman parte del, digamos, del ritmo del capitalismo. Entonces, bueno, Lacan hace esa comparación con los campos de concentración. eh, Y lo vincula con, bueno, habla en relación con eso de, la, de toda la moralización cretinizante, la llama así, ¿no? Posterior a la guerra. Incluso, bueno, le tira una patada a un premio Nobel, que, bueno, según Ricardo Rodríguez Ponte, según Ricardo, sería Albert Camus, ¿no? Camus, que recibió el Nobel y, bueno, parece haber tenido palabras desafortunadas respecto de la guerra y de los campos. Por eso Lacan habla de su heroísmo del absurdo. Bueno, luego recuerda el seminario de la ética, recordando, bueno, que toda moral debe buscarse en su principio y su proveniencia del lado de lo real, ¿no? Del peso de lo real. Lacan dice esto en el seminario de la ética, que en la moral se trata de eso, del peso de lo real, que, bueno, en un sentido eh, es claro, ¿no? Que es el peso de la falta, ¿no? La moral está en relación con el peso de la falta. Aunque, bueno, él mismo indica, ¿no? Que hay que ver qué quiere decir eso. Bueno, luego recuerda las intervenciones de Granoff y de Perrier, las agradece y presenta a Olanier, que Olanier habla en esta reunión, que también está cortada, no está incluida en Paidós, la intervención de Pierre Olanier, que se centra fundamentalmente en el texto en los textos de Margaret Little. Bueno, entonces se trata de Margaret Little, Barbara Lowe, Lucy Tower, ¿no? Fundamentalmente. Son todos textos sobre la contrarreferencia. Lacan elogia la participación de la mujer en esos debates, pero además él va a encontrar una cuestión ahí de estructura, con el hecho de que las mujeres sean las que más hablan del tema, ¿no? Justamente de la contratransferencia, siendo un tema que incomoda y más o menos, sí, incomoda y es esquivado por la mayoría de los hombres. Y cuando es tomado, como en el caso de Thomas Sass, ¿no? Thomas Sass lo toma, pero Thomas Sass, el artículo de Thomas Sass es un rechazo completo de la contratransferencia, porque él plantea que la única forma de escapar, o sea, más que el tema de la contratransferencia y del amor, Thomas Sass subraya el problema del poder, ¿no? Se plantea un problema moral respecto del poder del analista, del hecho de que
hay una disparidad donde el paciente no puede discutir la autoridad de la interpretación del analista, ¿no? Está en desventaja. Entonces, Thomas Szasz se cuestiona eso, se hace un planteo moral al respecto, ¿no? Y esperen que estoy acomodando la imagen. Bueno. Y lo que dice que, bueno, lo único que puede, digamos, poner un límite a ese poder del analista es el rigor científico, ¿no? Con lo cual, digamos, termina en siendo un discurso muy obsesivo sobre el análisis, donde se trata de introducir al paciente en consideraciones científicas que le permitan ser objetivo y poder estar a la par con el analista, ¿no? En una posición de científicos, de colegas, ¿no? Digamos, es muy honesto lo de Szasz, pero totalmente pifiado, ¿no? Bueno, entonces, Lacan arranca hablando bueno, del discurso sobre la angustia que tiene que ver con el seminario y con el problema del deseo del analista. Es del deseo del analista que va a hablar acá en relación con la contratransferencia, ¿no? Es decir, él va a plantear que todas las teorías de la transferencia y lo que se escribe sobre la contratransferencia tiene directamente que ver, esa expresión, digamos, de este problema no resuelto, que es el del deseo del analista, que aparece sintomáticamente, digamos que la contratransferencia es un síntoma, ¿no? Algo sintomático referido al deseo del analista. Entonces, Lacan dice que, bueno, que el obstáculo siempre en lo referente a la contratransferencia es el deseo del analista. Y ahí está el problema, ¿no? Él dice que justamente que hay una cuestión de pudor e impudor respecto del tema de la contratransferencia, porque justamente atañe profundamente, digamos, por decirlo de esta manera, al analista. Con lo cual hay mucha reserva, ¿no? Especialmente de los analistas hombres, y hay más predisposición a hablar de eso de parte de las analistas mujeres. Lo cual tiene que ver con el título que yo proponía, que es esta de la función del deseo en el amor. Y esto también que, bueno, Lacan dice en algún lado que las mejores analistas son las mujeres, también dice que son las peores, ¿no? Ahora, que sean las mejores y también las peores tiene que ver también con este problema o este punto, ¿no? Respecto del deseo y el amor. Bueno, entonces, Thomas Szasz, Margaret Little, Barbara Lowe, Lucy Tower, ¿no? Son todos trabajos muy buenos, algunos, digo, muy buenos en el sentido de muy interesantes, son serios, son trabajos serios, más allá de que uno esté de acuerdo o no con el punto de vista del que parten. Y todo tiene que ver con la cuestión del compromiso del analista, que es un nombre del deseo en estos textos, ¿no? El compromiso del analista. Que en Margaret Little, bueno, se trata de la respuesta total, 100% a todas las necesidades del paciente, ¿no? En Thomas Szasz el compromiso es científico, ¿no? La más interesante, la que más le interesa a Lacan llamativamente es Barbara Lowe, que es la que menos carga superyoica le pone al lugar del analista, ¿no? Barbara Lowe compara al analista con el artista y habla del análisis como un trabajo artístico del analista. Es interesante como lo plantea, y es interesante ¿cómo puedo decirlo? Sí, como cierta liviandad respecto del compromiso total tan acentuado en los otros trabajos, ¿no? El último que aparece, Lucy Tower, ¿no? Es el más nuevo, digamos. Y la definición que da de contratransferencia es que es todo aquello que el psicoanalista reprime, de lo que recibe en el análisis como significante. Bueno, es una definición de Lacan, pero acá parece, está equívocamente
adjudicada a Lucy Tower. Bueno, plantear la cuestión del deseo del analista, obviamente significa preguntarse qué es el deseo, ¿no? Bueno, entonces, comenta todo el trabajo que él ha ido haciendo al respecto, ¿no? Respecto de la separación del deseo y la demanda, la cuestión de la identidad del deseo con la ley. Que la sustancia de la ley es el deseo de la madre y que inversamente lo que normativiza el deseo mismo es la ley de interdicción del incesto, ¿no? Es decir, bueno, el nombre del padre. Después subraya digamos, habla del deseo con una nota sadiana, ¿no? Él mismo lo dice, que es que el deseo se presenta como voluntad de goce. Y se refiere ahí, bueno, a la perversión. Digo, indirectamente, ¿no? No se centra en el tema de la perversión, pero sabemos que si el fantasma es perverso, bueno, el deseo es perverso en cuanto se dirige a un objeto incestuoso, ¿no? Y en ese punto es voluntad de goce. Bueno, ahí hace unos comentarios sobre la perversión, el hecho de que en el perverso la ley se presenta como algo, el perverso se presenta como soporte de la ley, ¿no? De una ley. La voluntad del goce en el perverso, señala que esa voluntad fracasa, ¿no? De manera diferente que en la neurosis, pero igualmente fracasa. Bueno, hay pensaba tomar si hubiéramos tenido más tiempo, bueno, hay un libro muy bueno que Lacan mismo recomienda en otro lado, que es el de Deleuze, ¿no? Presentación de Sacher-Masoch, que Lacan lo recomienda y efectivamente es muy bueno. Bueno, entonces, el neurótico nos muestra que tiene que pasar por la ley para sostener su deseo, es decir, que solamente puede desear según la ley, ¿no? Esto de según la ley, el peso de la moral, ¿no? El peso real, digamos, la moral como peso de lo real. Todas esas cuestiones apuntan al punto central que es el deseo del analista. Digamos, qué autoriza el deseo al analista a estar en ese lugar, ¿no? Y a interpretar, y a sostener su interpretación. Es decir, esto es lo que está en cuestión, ¿no? La objetalidad, el objeto y el deseo del analista. Esto es lo que Thomas Szasz rechaza tratando de ponerse en una ubicación, en una posición científica. Lo que pasa es que esa posición científica lo deja totalmente afuera del psicoanálisis, ¿no? Totalmente afuera. Las mujeres que hablan de esto están todas bien adentro de la cuestión, bien tomadas en la cuestión, ¿no? Y hablan digamos, hablan de psicoanálisis, claramente, ¿no? No así Thomas Szasz, que se ubica inmediatamente fuera de discurso. Bueno, entonces, hace referencia al seminario de la ética, al ideal de la autonomía, ¿no? Dice que la ley moral es heterónoma, es decir, que siempre tiene que ver con el otro, ¿no? Sabemos que la definición que da Lacan en algún momento es la presencia del pequeño otro, la cercanía del pequeño otro es la inminencia, presentifica la inminencia del goce, ¿no? Y es en relación con el goce que se establece la moral, ¿no? Digo, el goce tiene que ver con este peso de lo real, ¿no? Respecto de lo cual la moral nos defiende. La moral es una defensa respecto del goce. Bueno, después habla de las huellas, de lo real. A ver, quiero ir al punto y después que podamos hablar un poco. Bueno, explica por qué el perverso fracasa de distinto modo, pero también fracasa de distinto modo que el neurótico, ¿no?
y cómo el masoquista, cómo el masoquista y el sádico no son para nada complementarios, ¿no? Al revés de lo que presume el chiste, ¿no? Quiero decir, la idea de que un sádico es complementario de un masoquista, bueno, hay un chiste justamente que plantea lo contrario, ¿no? Donde el masoquista le pide al sádico que le pegue y el sádico dice no, se niega, ¿sí? Bueno, pero entonces esto tiene que ver con la diferencia entre el goce y la angustia. ¿Qué es lo buscado, ¿no? Si el goce o la angustia. Y de qué personaje de la escena, ¿no? En Masoch se trata de la angustia de Dios, dice Lacan, ¿no? Eh, y en Sade se trata de la angustia de la víctima. Quiero decir que para Sade la angustia de la víctima es condición de goce. ¿Sí? Si la víctima no se angustia, la cosa no funciona. Entonces, luego hacen algunas referencias a la angustia señal respecto del peligro interno, ¿no? Del peligro interno que, bueno, que Lacan ya en el seminario de la ética lo cuestiona por el lado de la topología, dice, bueno, que el peligro interior, el peligro exterior es el mismo peligro, ¿no? En banda de Moebius. Es cuando trabaja ahí la topología del proyecto. Y algo importante me parece que ya está en el seminario, al final del seminario de la identificación, ¿no? Esto ahí Lacan define el deseo como la sensación del deseo del otro. ¿Sí? La sensación del deseo del otro. Bueno, esa definición es muy importante y es una definición que resulta sostenida a todo lo largo de este seminario, ¿no? La sensación del deseo del otro. Que, bueno, como ustedes saben, bueno, tiene que ver con la cuestión de la mantis religiosa, ¿no? Y el hecho de que yo no me reconozco, ¿no? En los ojos facetados de la mantis, ¿no? Entonces no sé qué es lo que la mantis ve, ¿sí? Y eso, bueno, Lacan lo vincula con la cuestión del terror y Hegel, pero fundamentalmente con el problema del reconocimiento, ¿sí? Bueno, entonces dice, el deseo del otro no me reconoce, y, y en realidad eso puede parecer hegeliano, ¿no? La lucha porque el otro me reconozca. Pero Lacan dice, da un paso más y dice, no se trata de eso, ¿no? En realidad ni me reconoce ni me desconoce. El punto no pasa por el reconocimiento. Y dice que, bueno, que él cuestiona, ¿no? El deseo del otro me cuestiona, me interroga en la raíz misma de mi propio deseo como A. Me interroga y me cuestiona, ¿no? Bueno, es el que me quiere, ¿no? Del grafo. El que me quiere que es una cuestión para los dos lados, ¿no? Es quién formula la pregunta, quién es el que formula la pregunta y por qué formula la pregunta y qué quiere con esta pregunta y el que recibe la pregunta, ¿no? Y no tiene respuesta para esa pregunta, ¿sí? Bueno, entonces, en esa relación temporal entre la pregunta, la interrogación del otro y la respuesta posible del sujeto, es que Lacan ubica la dimensión temporal de la angustia, ¿no? Habla de la angustia como una dimensión temporal. Y es interesante porque ahí enseguida, ¿no? Plantea en relación con esa dimensión temporal, plantea el tema de la espera, del análisis, ¿no? Y de la espera. Respecto de la espera hay una cuestión interesante que yo logré encontrar, que tengo hace muchos años, ¿no? Que es un comentario de una entrevista que le hicieron a Fellini, ¿no? Le preguntan a Federico Fellini por el tema de la espera y Fellini contesta lo siguiente, dice, no creer es una fatiga, es bloquearse, esto tiene que ver con la transferencia, como se dan cuenta, ¿no? No creer es una fatiga, es bloquearse, construirse barreras, límites. En cambio, creer, pertenece al sentimiento vago del que habla, y esta es una nota fundamental en la que me reconozco, la espera.
También creo que es parte de una espera, y no quiero darle una atmósfera mística a esta declaración, me refiero a un estado cotidiano, un estado de ánimo, en el que el sentimiento de espera nunca me abandona. Si usted me pregunta qué espero, me incomodaría. La vida abandonada a sí misma parece sin sentido, insignificante, monstruosa. El arte, en cambio, es algo que reconforta, que tranquiliza. Bueno, voy a saltear un poco. Eh, Dice, bueno, mi inclinación natural fue inventar una juventud, una relación con la familia, con las mujeres, con la vida. Creo que siempre inventé. Para mí son más ciertas las cosas que no ocurrieron, pero que inventé. Y al final dice algo muy, muy particular sobre el tiempo libre, ¿no? Él se plantea la situación de tener una cita con alguien, ¿no? Que un amigo lo cite en un bar, que él vaya y que el amigo no llegue, ¿no? Que lo claven, que lo dejen eh, de garpe, como se dice, ¿no? Entonces Fellini dice, bueno, cuando voy a una cita y me hacen esperar, porque el que espero no llega a la cita, ese es un tiempo que gano, con el que no contaba. Bueno, es interesante, ¿no? Cómo transforma lo que para otros es una pérdida de tiempo porque lo clavaron y no fueron a la cita, le fallaron. Fellini lo ve al revés como una ganancia, ¿no? Un tiempo con el que no contaba, un tiempo libre con el que no contaba. Bueno, esa cuestión de la espera tiene todo que ver con el problema del deseo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Eh, Quiero decir, Fellini transforma lo que para algunos es una espera sufrida, gozosa, pero sufrida, del que, del que no viene, esa espera es un goce sufrido. Fellini transforma eso en una alegría, ¿no? En un tiempo con el que no contaba y con el que puede disponer, una ganancia, un plus. Bueno, eh, bueno, después sigue con el tema de Lucy Tower. El artículo de Lucy Tower es muy extenso, pero es muy, muy interesante porque habla del análisis de dos hombres y con desenlaces opuestos, ¿no? Donde el amor tiene una presencia muy fuerte. Pero para hablar de ese artículo habría que tomarlo puntualmente y podría llevar bastante tiempo, ¿no? Entonces voy a la última hoja de este capítulo, donde Lacan hace referencia a lo que yo puse como título, ¿no? Lacan va a seguir hablando del deseo del analista en el seminario siguiente, en los cuatro conceptos, ¿no? Y es en los cuatro conceptos donde va a definir, va a decir que eh, él interpreta, en los cuatro conceptos interpreta claramente la contratransferencia como le opone el deseo del analista. Lo opone, quiero decir que él interpreta que de lo que se trata en la contratransferencia es siempre del deseo del analista. Y entonces subraya que todos los aportes que se han hecho a la teoría de la transferencia en psicoanálisis ha sido en relación, ha sido donde expresiones del deseo del analista donde se trata la cuestión de la contratransferencia. Pero que siempre aparece el deseo del analista en ese trabajo respecto de la transferencia o de la contratransferencia. Bueno, en los cuatro conceptos hay varias páginas sobre eso. Y lo interesante es, bueno, en especial en el último capítulo, es que él pone un fuerte acento en Edmund Bergler. Edmund Bergler escribió un libro que se llama La neurosis básica o la neurosis de base, según la traducción, que es bastante delirante. Y bueno, Lacan hace referencia a los locos literarios cuando habla de Bergler, pero hace un gran elogio de los puntos de vista de las posturas clínicas de Bergler. Pero como Berger sustituye la envidia del pene por la envidia del pezón, ¿no? Bueno, le pone un fuerte acento a la oralidad, Berger. Habría que ver más por qué Lacan le da tanta importancia a Berger y a estos trabajos de Berger sobre la oralidad, que es por eso que él da esta frase que puede parecer enigmática, ¿no? Al final de los cuatro conceptos, cuando dice, porque amo en ti algo más que a ti, yo te mutilo, ¿no? Esa mutilación tiene que ver con la pulsión oral y tiene que ver con Bergler.
y hace a la cuestión del deseo del analista. ¿Sí? Bueno, entonces, acá al final, les leo los últimos párrafos de, de la angustia, ¿no? De esta clase 11. Bueno, si hay algunas personas que han dicho sobre la supuesta contratransferencia, ¿no? Porque bueno, Lacan no va a aceptar el término, ¿no? Él va a decir que se trata de la teoría de la transferencia y en relación con el supuesto saber y el deseo del analista. Entonces, la supuesta transferencia, los que han dicho algo sensato, son únicamente mujeres. Bueno, dice, bueno, me traerán a mí Michael Balin, pero dice, bueno, él escribió en relación con la mujer, ¿no? Con Alice. Entonces, bueno, menciona a Ella Sharp, a Margaret Little, Barbara Lowe, Lucy Tower. Son mujeres en una mayoría aplastante quienes han osado hablar del asunto y han dicho cosas interesantes. El por qué se esclarecerá por completo si lo tomamos desde el ángulo del que hablo, o sea, la función del deseo en el amor. Bueno, la función del deseo en el amor. Acá el acento está en que justamente el deseo, la función del deseo en el amor en las mujeres es distinta a la función del deseo en los hombres. ¿No? Eso es interesante. Bueno, eso está muy claro en Freud, ¿no? Hay dos trabajos de Freud fundamentales al respecto, que son que están unidos en Amor Tú, como sobre la degradación general de la, no, ¿cómo se llama? La moral moderna, ¿no? Uno de los artículos es sobre un tipo especial de elección de objeto en el hombre, que es de 1910, y el otro es, ¿cómo se llama el otro? Bueno, no me acuerdo. La degradación general de la vida erótica. Son de la vida erótica. La degradación general de la vida erótica, que es de 1912, de 2 años después. Pero, o sea, en López Ballesteros están separados por el año, pero en Echeverry están juntos, ¿no? Porque Echeverry sigue la Standard Edition, ¿no? Y Strachey lo juntó, con criterio, ¿no? Porque tienen que ver exactamente con lo mismo. ¿Qué, ¿Qué es lo que está acentuado en estos dos artículos? La escisión completa entre amor y deseo en el caso de los hombres, ¿no? Esto de la madre y la prostituta, amar a la madre y desear a la prostituta, ¿sí? Es decir, donde la degradación general de la vida erótica no es aleatoria ni accidental, sino de estructura por la posición del hombre respecto de la madre, ¿sí? Entonces, ahí la degradación y la escisión entre el amor y el deseo es muy fuerte por la ley de interacción del incesto. Eso es eso es una dificultad para el hombre como analista, para el analista hombre, ¿no? Digo, esa escisión tan fuerte entre el amor y el deseo. Eso no ocurre en las mujeres. Entonces, en las mujeres, amor y deseo no chocan ni son enemigos en ningún momento de la vida en general, como sí en el caso de los hombres. Los hombres pueden evolucionar y más o menos resolverlo, pero tienen ese problema. Las mujeres en general no. Entonces, en el amor de las mujeres hay lugar para el deseo, porque hay lugar para la falta. Entonces, por eso la función del deseo del amor es tan importante. Y por eso Lacan dice que las analistas mujeres son mejores. Son mejores, ¿por qué? Por esta cuestión, porque en ellas amor y deseo no se oponen. ¿Sí? Eso es muy importante. Y en los casos que presenta Lucy Tower es donde más claramente está en juego, donde, bueno, así como Lacan termina diciendo que la transferencia es un amor auténtico, como cualquiera, ¿no? Estas mujeres dicen lo mismo, que Barbara Lowe creo que lo dice exactamente a la letra, dicen lo mismo de la contratransferencia. La contratransferencia es amor, ¿sí? Auténtico, no ninguna ficción, qué sé yo. Bueno, es decir, no lo menosprecian, ni le quitan precio, ni valor. Bueno, entonces dice, mientras esta verdad primera, a cuyo alrededor, dice esto, perdón, la verdad primera se me la salteé. Dice, en la medida en que el deseo interviene en el amor, y es lo que esencialmente se pone en juego en el amor, en él, el deseo no concierne al objeto amado. El deseo no concierne al objeto amado. Bueno, acá está claramente la escisión entre el deseo y el amor, ¿no?
Si se ama, un hombre, si ama, no desea. Su deseo enseguida apunta a una terceridad. Es centrípeto, ¿no? No, centrípeto o centrífugo. Bueno, va para afuera, va para afuera, ¿no? El deseo se dirige hacia afuera y en ese sentido siempre se separa del amor. ¿Por qué? Bueno, por el pánico frente al incesto, ¿no? Entonces, del cual se defiende manteniendo esta decisión entre amor y deseo. Bueno, y entonces dice, por esto dice que el deseo no concierne al objeto amado. Mientras esta verdad primera, a cuyo alrededor únicamente puede girar una dialéctica válida del amor, la rebajen ustedes a la categoría de un accidente, ¿no? Si ustedes rebajan eso a la cuestión de un accidente, esta decisión entre amor y deseo, ahí usa la palabra alemana, Erniedrigung, que viene a ser degradación. Se traduce como degradación o como humillación, ¿no? Como degradación. La degradación general de la vida erótica tiene esta palabra en el trabajo de Freud. Una degradación de la vida amorosa de un Edipo que se queda entrampado, pues bien, no comprenderán absolutamente nada de la forma en que conviene plantear la cuestión sobre lo que puede ser el deseo del analista, ¿no? Si no se entiende que esta decisión entre amor y deseo no es una cuestión accidental, ¿sí? Y que tiene que ver con este problema entre el deseo y el amor, que las mujeres tengan los textos más importantes y más audaces, por decirlo así, respecto de la contratransferencia, y que son los que terminan planteando el problema del deseo del analista. Entonces, dice, bueno, no comprenderán absolutamente nada de la forma en que conviene plantear la cuestión sobre lo que puede ser el deseo del analista. Es que es preciso partir de la experiencia del amor, como lo hice el año de mi seminario sobre la transferencia, para situar la topología donde esta transferencia puede inscribirse. Bueno, eso es fundamentalmente lo que tenía para comentar, así que, bueno, me detengo acá y charlemos un poco. Gracias, Osvaldo. Bueno, vamos abriendo el micrófono o levantando la manito, como prefieran. Osvaldo, ¿a qué topología crees que se refiere precisamente cuando puntúa el término, la cuestión de la transferencia? En ese momento, ¿no? Mira, no sé, hay una mención al par Erastés y Eromenos. Sí. Creo que se refiere a eso fundamentalmente, porque no recuerdo no recuerdo la topología con la que trabaja en el seminario de las transferencias. No, por eso a mí no me, Sí, no, a mí no me tampoco. resulta. Pero me parece que tiene que ver con esto, con la cuestión entre el amado y el amante, y bueno, y el agalma, obviamente, ¿no? La cuestión del agalma. Okay. Esto de si el agalma está afuera, está adentro, ¿no? ¿Qué lugar tiene y qué función tiene el agalma en el amor, ¿no? En la relación de Sócrates con Alcibíades. Gracias. ¿No? Bueno, la caja se queja muchas veces de que las mujeres no hablan. No, digo, ¿y qué se puede decir, Osvaldo, de la galma? Bueno, el agalma es como una joya, ¿no? Tiene una relación con el palo en el sentido, con el tesoro. Pero es Ah, más que eso, digamos, quiero decir, la calma me parece que tiene una relación, uno lo puede trabajar tanto en relación con el faro como en relación con el objeto A. Eh, es, es, es lo más precioso que sí, tiene alguien, ¿no? sí, Es como, bueno, exacto, Alcibíades quiere ser Sócrates. exacto, En ese sentido quiere atrapar el agalma, ¿no? El agalma es como claro, la- el alma misma, por claro. decirlo así, ¿no? Que, Por decirlo en que términos Sócrates metafóricos. le dice, quieres comparar el oro con el cobre. Claro, exacto, Claro, sí. Pero bueno, funciona como causa del deseo, ¿no? claro. Ujú. Y hay una relación ahí, Lacan, no me acuerdo en qué clase,
con esto de la causa del deseo es que él dice que la angustia aparece cuando, obviamente, el objeto causa del deseo debe estar detrás, causando, ¿no? Está detrás del deseo, como causa. La angustia aparece cuando ese objeto, en lugar de estar detrás, aparece adelante. Cuando aparece adelante, ahí sobreviene la angustia. El mismo objeto que estando detrás causa el deseo, al ubicarse, esto tiene que ver con la topología, ¿no? Al ubicarse adelante, angustia, precipita la angustia. Claudio está hablando. Ah, no. Yo tengo una pregunta, Osvaldo. Dale. Bueno, en principio muchas gracias, tenía mucha expectativa por escucharte. Y justamente a mí que en general me gusta cómo titula las clases, Miller, pero me había gustado mucho como el título que habías puesto, sugerido vos, porque yo me había detenido en esa frase, ¿no? Como una de las que más me gustó, digamos, de la clase, o me llamó la atención. Toda la clase está muy buena, pero puntualmente esto. Y no tenía muy claro, y quiero cotejar, si entendí, cuando dice, en la medida en que el deseo interviene en el amor, es lo que esencialmente se pone en juego en él, el deseo no concierne al objeto amado. Esto, a ver si entendí bien, si no, por favor, corregime. En la medida que el deseo interviene en el amor, ¿no? Está hablando de las mujeres y del deseo del analista, como bien lo señalaste, que el deseo intervenga en el amor. Yo ahí pienso que está hablando de los hombres, ¿eh? Vos decís que ahí cuando... Sí, ahí cuando habla de que el deseo no concierne al objeto amado. Sí. Está hablando de los hombres, sobre un tipo especial de elección de objeto en el hombre. Digamos, si la desea, está degradada, es una puta. No, el amor va justamente en la dirección de la mujer a la que no desea. Porque yo lo que entendía... En los hombres, ¿no? Lo que yo entendía es que desde la mujer el deseo interviene en el amor y entonces no concierne al objeto amado. No, yo no entiendo. Y ahí eso. entonces me faltaba. Yo entiendo que en las mujeres, digámoslo de esta manera, para los hombres el deseo, desear a una mujer le hace obstáculo al amor, o al revés. Si ama y se enamora de una mujer, eso le hace obstáculo al deseo. En cambio, las mujeres no, en las mujeres al revés, en las mujeres el deseo es condición del amor, o al revés, ¿no? El amor es condición del deseo. Necesitan amar. Sí, a mí, esto, claro, no se me había ocurrido leerlo así, esto de no concierne al objeto amado, como que estaba hablando del hombre ahí. Está bien, es como la decisión que hace Freud en relación a la puta y la madre, digamos. Claro. Respecto al deseo y el amor. Bien. Ok. Y en el caso de la mujer, que acá no habla Lacan de esto, pero yo no sé si es algo, si lo trabajamos en alguna de las clases del seminario 6, pero a mí también me resonaba a que quedaba ligado a alguna cuestión en relación a la maternidad, al deseo, ¿no? de la mujer en esa posibilidad de alojar algo de lo real. Como que algo de eso también se jugaba, ¿no? En esta diferencia que marcaba. Pero lo voy a leer en relación a la lectura esta que vos nombrás, porque como no aclara acá que está diciendo que se trata del varón, a ver, yo lo tengo subrayado. Mira, en esa referencia se trata de lo mismo que Freud dice, ¿no? Que cuando habla de en la Declaración General de la Vida Erótica, que es del 12, ahí Freud dice que, bueno, que la única forma de superar, digamos, las limitaciones que implica la vida, la sociedad moderna para el deseo y la satisfacción del hombre, es poder representarse tranquilamente el incesto con la madre, con la hermana, ¿no? Que solamente así el hombre podría alcanzar satisfacción.
Claro, bueno, Freud esto lo ligaría también a lo que él llamaba la habilidad del super yo en la mujer, Puede ser. ¿no? Esta posibilidad, digamos, de que entre la dimensión del deseo junto con la del amor. También. Bueno, en principio me quedo pensando esto. Muchísimas gracias, Osvaldo. No, por favor. ¿Puedo hablar? Maricia. Osvaldo, dos cositas. En relación a esto último que decís, me surgió en relación a poder juntar, ¿no? Respecto al hombre si fuera en relación a la madre, lo que hay mucho, digamos, de la relación de hombres que tienen parejas heterosexuales, pero donde la condición erótica es sostenida por un travesti. En relación, digamos, ¿no? Me parecía que eso es una cuestión interesante. No lo había pensado así. Bueno, ese es un punto, ¿no? Porque todo esto que estamos hablando, bueno, también lo rico es ir viendo qué es lo que va pasando en el malestar en la cultura de los últimos tiempos, ¿no es cierto? De los últimos años esta parte, y la relación a la sexualidad. Y el otro punto es cuando, a mí me parece muy interesante cuando plantea la relación entre la moral y lo real, porque es muy contundente. Ubico dos cosas. Cuando dice que la moral deba, sin duda, buscarse del lado de lo real y más especialmente en política. Y luego, cuando está y vuelve otra vez, ¿no? Y dice, por eso insisto, ¿no? Hizo el recorrido de hablar de la perversión, de la neurosis, porque en este sentido la relación a lo real es porque elide al sujeto. Ustedes saben, en relación a la moral, efectivamente no hay sujeto de la moral, ¿no? Al contrario, hay un camino respecto a la represión, que acá lo dice, lo leo textual, textual, no tengo acá esta perla. Por eso insisto, está hablando de la ley moral, en que proviene de aquello que yo llamo lo real, en tanto que interviene, cuando interviene, como Freud nos dice, elidiendo al sujeto y determinando por su propia intervención la represión. O sea, la necesariedad en ese sentido es como decir, bueno, la orientación a lo real hace que nosotros podamos escuchar esto, pero esto en política tiene un uso importante, ¿no? Mucho más digo, la elisión del sujeto, porque... La elisión del... Bueno, pero la moral, ¿no? Sí, la moral. sí. Bueno, yo lo leo como una referencia clara a la falta, ¿no? A la falta. El problema, digamos, la diferencia, una diferencia, a grosso modo, ¿no? Una diferencia gruesa que se puede hacer entre la moral y la ética, ¿no? Vení. Y es que la moral considera que la falta es remediable. Bueno, ¿no? Remediable, colmable, lo que sea, ¿no? Que el pecado tiene absolución. Sí. En cambio, del lado de la ética, eso no tiene solución. Del lado de la ética, esa falta, ese real de la falta, no tiene solución y hay que hacer algo con eso. Por eso la ética tiene más que ver con la vida de la sublimación y la moral más con la vida de la religión. ¿Sí? Sí, ahora, yo creo que por eso, quizás por lo que estás diciendo, da paso a hablar de la angustia. Porque en este sentido, cuando está hablando, si no, la vida del deseo, por la moral no lo encontramos. No te entiendo. Claro, cuando vos estás hablando respecto a la diferencia que vos ubicás respecto a la moral y la ética en relación a la falta, también estamos hablando respecto al deseo y la angustia. Viste que en el capítulo siguiente él va a ubicar la necesidad de ubicar la angustia para poder diferenciar deseo y goce. Bueno, no es tan diferenciable. Lacan es el diagrama es la división del sujeto con el otro. Claro. ¿no? Y bueno, son 3 pisos y pone la angustia, el deseo
No, perdón. El deseo, No. el goce, la angustia y el deseo. Goce, Por eso, angustia y deseo. la angustia es lo que... Si no juega la angustia, ¿cómo diferencias deseo y goce? Bueno, Porque pero la ojo, relación de la ojo. angustia tiene que haber por el deseo. Sí, sí, sí. Bueno, la angustia se manifiesta tanto respecto del goce como respecto del deseo. Bueno, pero no es lo Digo, mismo. cuando no es lo mismo, no es lo mismo, justamente, Claro, apunta en una dirección distinta, pero claro, el sujeto se puede angustiar porque desea, o se puede angustiar porque no exacto, desea, digamos, ¿no? Porque no tiene ningún deseo, se puede angustiar, y si tiene un deseo muy fuerte que de golpe lo golpea, también se puede angustiar, totalmente. ¿sí? Entonces, la cuestión con el deseo es, digamos, por ejemplo, hace años me invitaron a hablar en un lugar, qué sé yo, y el título que me proponían era La angustia del analista. ¿La angustia? La angustia del analista. Y bueno, es un tema, ¿no? Es un tema, pero a mí me parece que justamente impropio como título, porque es cierto que el analista se puede angustiar bueno, puede ser todo un tema, ¿no? El tema de la contratransferencia tiene mucho que ver con la angustia del analista. Digamos, hay muchas referencias en estos trabajos Mm, respecto de la angustia del analista. Pero me parece que Lacan da en el clavo cuando habla del deseo del analista. Es decir, no se trata de la angustia del analista, sino del deseo del analista. Eso tiene una función. La angustia del analista no tiene ninguna función. Quiero decir, uno eh, se angustia, bueno, pedí una sesión, pedí una sesión, hacía algo. Digo, pero no tiene una función la angustia del analista en el análisis. El deseo sí, el deseo sí. Entonces, si la angustia del analista lleva a la cuestión del deseo del analista, esto es lo que aparece en las intervenciones de Margaret Little, ¿no? Margaret Little hace barbaridades, hace barbaridades, digamos, pero, digamos, sale de la angustia con un pasaje al acto, a veces muy violentos, pero sale de la angustia y abre una vía al deseo. Y tiene efectos impresionantes. Digo, quiero decir, efectivamente ella, digamos, tiene un compromiso al 100%. Quiero decir, es muy difícil animarse a hacer lo que hizo por lo menos 2 o 3 veces Margaret Little en algunos casos, ¿no? Bueno, son audacias que, bueno, a Lacan no le faltaban tampoco, a Freud tampoco, ¿no? Todos recuerdan el ejemplo ese de Freud, no me acuerdo quién era, se cuenta en un libro, alguien cuenta su análisis en un libro, no me acuerdo quién es, no me acuerdo quién es, que bueno, que en un momento Freud golpea el diván, ¿no? Empieza a golpear el diván donde ella está recostada, es una mina que va de Estados Unidos a analizarse con Freud. Entonces Freud golpea el diván, le dice, lo que pasa es que usted cree que soy demasiado viejo para amarme. Y corta la sesión. La mina dice que salió temblando, ¿no? Sin entender además la intervención de Freud. Bueno, eso es muy fuerte, ¿no? Esa intervención de Freud. Y esto habla de un Freud, yo diría, lacaniano, ¿no? Quiero decir que no se quedaba tranquilo y esperando atrás que el paciente dijera algo, ¿no? Es una intervención muy fuerte y, bueno, creo que esto tiene que ver con el deseo del analista. Digo, probablemente Freud estaba durmiendo y se estaba durmiendo con esta paciente y angustiándose al respecto. Y sale con esta intervención. Es una presunción, obviamente, ¿no? Sí. Sí, tampoco habla, viste, Osvaldo, de amor del analista, ¿no? Así como no habla de angustia del analista, tampoco habla de amor del analista, habla de deseo del analista. Sí, Como si el sí. amor quedara, ¿no? Quedara cuenta del analizante vía la transferencia. No Sí, sé, Y del pero lado del justamente analista que... en estas en la sesión analistas, anterior, ¿cómo? ¿Cómo, en, claro? en una de las que comentamos, hablando de las intervenciones de estas analistas, no me acuerdo cuál de ellas, cuando interviene de una manera, cuando le confiesa al paciente alguna cosa que Lacan no sabe si llamar a eso interpretación o cómo llamarlo,
Ujú. Pero lo que está seguro que su intervención produce un efecto de corte, lo llama corte, a esa confesión contratransferencial, lo llama corte, ubica ahí la angustia del analista. A mí, te Absolutamente. digo que a mí cuando habla de la angustia de ella, y su intervención como cortando incluso esa angustia. Te digo porque cuando yo leí eso, incluso leyendo esta clase, que está buenísima, y gracias por tu lectura, Osvaldo, recordé, comparé, me evocó una clase de semana de transferencia donde Lacan habla de la angustia, ¿no? Y de la perversión. Y ahí incluye ahí la angustia del analista. Y da como consejo incluso abstenerse de dar señales de angustia. Por el efecto que tendría sobre el analizante la angustia del analista, ¿no? La angustia, está claro que la angustia. Ahora, también habla ahí del sadismo. No sé si ustedes se acuerdan, de ese modo de la investigación del sádico, de lo que hay en el interior cuando destripa al otro, ¿no? Buscándole el objeto en el otro, ¿no? Lo que acá llaman en este seminario dar vuelta como un guante al otro. Vieron que usa la misma metáfora que el seminario de su interpretación, y después lo va a retomar la misma metáfora, dar la vuelta al otro como un guante para ver qué hay adentro, en tanto objeto, ¿no? Debajo de, lo usa para hablar de la mujer de Joyce, que se da vuelta como un guante, usa la misma metáfora, ¿no? A mí me parece interesante que Lacan no dice siempre lo mismo respecto de la angustia del analista. Por un lado, parecía ser que uno se abstiene de dar señales de angustia porque la angustia. Acá hay algo más, porque hay como una especie de proximidad inquietante entre la escena analítica, me parece, y las escenas perversas. Porque hay como una proximidad que Lacan en estas clases ubica entre lo que busca el sádico, lo que busca el masoquista, a lo que apunta, que no es lo que busca, la diferencia entre el fantasma y a lo que realmente está buscando, como desconociendo, ¿no? A qué apunta. Pero la búsqueda de la angustia del otro, la angustia de Dios, como vos recordabas, es una escena perversa, lo llama así, sádica, masoquista. Pero el caso al que vos te referís es de Margaret Little, ¿no? Y el tema es un momento donde la paciente está muy angustiada. Margaret Little le ha interpretado todo, con todo, largó todo su bagaje, ¿no? Le tiró con todo lo que tenía y no pega una. Entonces, Margaret Little se angustia Claro. tanto, pero no se queda simplemente angustiada. Ella actúa, inmediatamente interviene y dice, bueno, ya le dije todo lo que le puedo decir, ya no sé, usted me ha sumido en la más grande impotencia, estoy muy angustiada. Se convierte ella en el objeto de angustia de la paciente. Claro. ¿No? Y entonces ahí esto funciona como una interpretación, porque lo que dice la mujer, que esta paciente, dice que, bueno, que en realidad ella nunca sintió que le hiciera falta a nadie. Es por primera vez que siente que le hace falta a Margaret Little, a ella, porque la madre nunca existió ella nunca existió para la madre ni para el padre. Y ahora siente que existe por primera vez para Margaret Little. Quiero decir, ahí la angustia, la intervención de Margaret Little convierte su angustia en una intervención y en un acto que, Sí. que aloja a esta paciente, le da un lugar que nunca tuvo, ¿no? Sí. Tal cual. Y en ese sentido, digamos, estoy de acuerdo con vos, se trata de la angustia del analista, pero en el punto donde se transmuta en deseo. Sí. Porque si Margaret Little se hubiera quedado callada y en silencio y se hubiera quedado llorando cuando la paciente se va, bueno, no sirve para nada. El tema es que ella hace de esa angustia, saca de esa angustia la fuerza para una intervención. Sí. Una intervención loca, ¿no? Quiero decir, ella no sabe lo que está haciendo. Pero bueno, Sí. la dimensión del acto no conjuga mucho con la del saber, ¿no? Con el saber, quiero decir, No. el analista no sabe lo que hace. No, por supuesto, después lo lee.
Exactamente. Hay un ¿qué hice? ¿Qué hice? Tal cual. Es así. Está en el capítulo anterior, página 156, cuando dice que no era una interpretación, sino una confesión. Sí, Sí, sí. sí. No, y después pensaba en cosas que, bueno, en vez de buscar, el analista no busca angustiar a su paciente, está claro que eso no busca la angustia, ¿no? Pero suscita, el deseo del analista suscita la dimensión de la espera, que es la dimensión de la angustia. Eso me parece interesante. Respecto de esa comparación, me parece que está bien también introducir que la escena que se le arma en la perversión es una escena donde Dios está presente. Dios Sí. está por todas partes, dice en el texto de Sade. Dios está en este asunto, el otro, ¿no? La angustia de Dios, el goce de Dios. Dice, Dios está presente en la escena analítica. El sujeto supuesto saber es una figura de Dios, es como un Dios en el análisis. Y me parece interesante la idea de no el goce de Dios, no la angustia de Dios, sino hay algo del deseo del analista que habría que interrogar qué es, porque no dice qué es, dice No. lo que suscita. No define ese deseo. Lo que dice es que no se puede pensar, no han podido pensar la contratransferencia de otro modo porque no pueden pensar cómo localizar el deseo en el análisis. ¿Qué es el deseo? La pregunta por qué es el deseo, para de ahí, como parte de esa pregunta, qué es el deseo del analista. Pero, viste que dice, hasta acá pensé la relación entre deseo y demanda, como si el deseo del analista sustituyera la demanda. Acá va a pensar la relación entre el deseo respecto de la angustia y, como decía Alicia, y del goce. No se pueden pensar por separado, goce, angustia, deseo. No. La angustia tiene una función separadora, me parece, en ese sentido. Exactamente. Es separadora. Bueno, no sé, yo no sé si la angustia, me parece que el deseo tiene el deseo tiene una función separadora, no la angustia. En la angustia se precisa la separación. digamos, justamente me parece que Lacan da como una consigna que el analista no debe dar la señal de angustia, ¿no? Porque ahí se pegotea con el paciente. Cuando el analista tiene que tener justamente el soporte de una separación. Bueno, ¿no? pero el acto, perdón, el acto Sí. de Margaret hace corte y hace la separación. Absolutamente, sí, estoy todo de acuerdo, completamente de acuerdo, sí, yo creo que sí, sí. Hay una articulación ahí entre goce, por eso Lacan insiste mucho en ese cuadro donde están el goce, la angustia y el deseo, ¿no? Y la división del sujeto por el otro y la aparición del A como irreductible, ¿no? Sí. Lo irreductible del A asegura la separación, ¿no? Es el A el que separa, y es el que asegura la separación porque justamente por su carácter irreductible. Sí. ¿No? Y por eso es el soporte del deseo del analista. Sí. Y por eso el analista va al lugar del objeto, quiero decir, va al lugar del objeto como aquello que no puede ser asimilado. Digo, es una posición contraria a la de la didáctica de la IPA, quiero decir, donde el fin del análisis es la identificación con el analista, ¿no? Sí. Ahí, la identificación con el analista, con el ideal del analista, ahí el A pierde todo carácter separador. Quiero decir, ahí hay un goce donde vos te funcionás con tu analista, ¿no? Y vas a su lugar, en esa identificación gozosa. Digo, es como recibirse, ¿no? De analista, identificado con el analista. En cambio, el fin del análisis entendido en términos de Lacan, bueno, Lacan habla, ¿no?, de la destitución subjetiva, del deser, de todo lo que tiene que ver con una separación no romántica, ni tranquila, ni simpática, ni amorosa, una separación dolorosa. Lacan habla del duelo, ¿no?, y de la posición depresiva al fin del análisis. También dice que no inventa nada, ¿no? Quiero decir, eso no es nada nuevo, no lo inventa Lacan. Nora está levantando la mano. Y señalando a quién. A mí me señalaron. A Diego, que estaba de antes, y lo veo al costadito.
Está para el otro lado. Estamos cerca en las ventanitas y estamos cerca en la ciudad. Entonces, Sí, era Diego. un comentario respecto de cuando estabas hablando del tema del goce y de la moral, ¿no? Porque no sé qué les pareció a ustedes, pero cuando Lacan habla de voluntad de goce, esa página que vos leías, ahí me parece que la referencia es Nietzsche, ¿no? Digo, viene hablando de la moral, introduce la cuestión de la voluntad, que es un término raro en Lacan. Me parece que se podía pensar por el lado de lo que quiere decir voluntad en Nietzsche, ¿no? Digo, porque también lo toma Lacan hablando del goce, lo toma Foucault hablando del saber, ¿no? Voluntad de saber, voluntad de goce. Varios franceses se sirvieron de ese concepto en Nietzsche. Y lo fui a buscar, no sé si ustedes recuerdan, está en Más allá del bien y del mal, en el apartado 19. Por ahí Anita Rapp, si está por ahí, nos puede ayudar, que ella conoce más de Nietzsche que yo. Pero les leo algunas cositas, si me permiten, de lo que dice Nietzsche ahí acerca de la voluntad, que a mí me parece que puede resultar un poco esclarecedor de qué quiere decir voluntad de goce, porque dicho así suena bastante enigmático, ¿no? No es un sintagma obvio en Lacan. Lo que dice Nietzsche ahí en el parágrafo 19 es que, bueno, hace una crítica a los filósofos que en general dan a la voluntad como algo obvio y sobreentendido, ¿no? Lo critica Schopenhauer por considerar que la voluntad es algo claro y transparente. Entonces dice Nietzsche, por una vez seamos más circunspectos, seamos menos filósofos, y digamos que en toda voluntad hay una pluralidad de sentimientos. Dice, el sentimiento del estado del que se quiere salir, el del estado al que se tiende, y la sensación de estas dos direcciones mismas. A partir de aquí, para ir allá. Y en fin, una sensación muscular accesoria, que aunque sin poner en movimiento brazos y piernas, entra en juego maquinalmente tan pronto como nos disponemos a querer, ¿no? O sea, lo primero que ubica en relación a la voluntad es un complejo de sentimientos. Después dice que contiene también un pensar, y que en tercer lugar, la voluntad no es solo un complejo de sensaciones y de pensamientos, sino también ante todo un estado afectivo. Y ahí introduce la cuestión del afecto, ¿no? Sentimiento, pensamiento, afecto. Dice esta tensión del espíritu, este juicio absoluto, la certidumbre íntima de que seré obedecido, y todo lo que construye también el estado de ánimo de quien manda. Querer es ordenar en sí mismo a algo que obedece, o por lo menos es pensado como obediente, ¿no? Vincula a la voluntad ahí con cierta cuestión en relación al dominio, el que manda, el que domina, el que obedece. Y después concluye, voy salteando partes, dice, aunque quien quiere, cree de buena fe que basta querer para actuar, el que quiere cree con cierto grado de certeza que querer y obrar son una sola cosa, ¿no? El libre arbitrio, tal es el estado, tal es la denominación de este complejo estado de placer del hombre, que quiere, que manda y que al mismo tiempo se confunde con el que ejecuta, y goza así en el placer de superar obstáculos, estimando para sí que es su voluntad misma la que triunfa sobre las resistencias. Bueno, sigue diciendo un par de cosas más, pero me parecía interesante la referencia, o por lo menos a mí me ordenó un poco respecto de qué podía querer decir Lacan ahí con voluntad de goce, ¿no? Es un término que usó mucho en Kant con Sade, me parece. Kant con Sade. Claro, claro, justamente por la cuestión de la moral, ¿sabes? De la moral kantiana en Sade. Él dice que define el deseo como voluntad de goce en esta clase. Sí. Dice que el deseo como voluntad de goce. No sé si el deseo en general, Osvaldo, me parece que el deseo... No. Está hablando en esta clase en está hablando del particular. masoquismo y del No, sadismo. me parece que no lo refiere a la perversión. Digamos, quiero decir que el deseo es perverso por naturaleza. Digo, en tanto no tiene objeto definido, el deseo es perverso. Quiero decir, el deseo se puede dirigir a cualquier cosa. El deseo puede estar sostenido en un fetiche, en cualquier cosa.
¿Por qué? Porque la estructura misma del deseo es perversa porque no responde, no tiene un objeto definido, no responde a un instinto definido, ¿no? Está pulsionado desde la pulsión, que no tiene objeto, ¿no? Entonces, en ese sentido, la estructura del deseo es perversa y se sostiene en el fantasma, que le procura un objeto, normalizador, entre comillas. ¿Sí? Sí, Es así sí, respecto del deseo, como perverso estamos de acuerdo, pero me parece que voluntad de goce sí lo refiere a la perversión, Osvaldo, ¿eh? Por lo Sí, menos acá está. eh, Sí, ahí sí, cuando lo nombra en esta clase y cuando lo retoman las siguientes, vos te vas a la clase 12, está hablando en relación al masoquismo, ¿no? sí. Ya lo había dicho antes, igual esto de que el masoquista tiene una voluntad de goce, ¿no? Pero que no sabe qué es eso que goza en esa voluntad de goce. Bueno, La página en algún lugar Lacan se pregunta, yo no recuerdo en este momento dónde, pero en algún lugar Lacan se pregunta si la posición del analista no es masoquista, ¿no? Digo, Sí, en el seminario 13. bueno, y Bueno, tiene que ver con este lugar, esta posición respecto del objeto. Pero al bueno, ¿por qué no semblantear, lo sería? La pregunta es, al si podría hacerlo, ¿por qué no lo es? No, porque no, claro, yo creo que no La es pregunta es, la si posición no podría es perversa, hacerlo, ¿por qué no Claro. lo es? Y claro. si se aproxima a la escena sádica y masoquista, a la escena analítica, y estamos hablando del deseo y de lo que suscita el deseo como angustia, ¿no? El deseo analista, Ujú. ¿por qué no es, sin embargo, ni masoquista ni sádica? Bueno, porque me parece que justamente el deseo del analista no es voluntad de goce. Digo, si podemos decir que el deseo en general es voluntad de goce, y él está refiriendo fundamentalmente a este cuadro masculino, digamos, al hombre escindido entre el amor y el deseo, ¿no? Donde ahí el deseo es voluntad de goce, por eso choca con el amor, ¿no? En cambio, bueno, el deseo del analista no es voluntad de goce. Y por eso también va a decir que el analista tiene una posición femenina, ¿no? Va a decir que el analista está en una situación femenina. Y yo creo que tiene que ver justamente porque el analista, al igual que las mujeres, conjuga amor y deseo. Es decir, puede haber amor y deseo en la relación de un analista con sus pacientes. Un hombre, en el caso de un hombre que no pueda conjugar esa posición femenina, va a haber amor o deseo. Y eso es un problema. Estaban, Acá, perdón, Nora, no sé si seguís queriendo comentar algo, y también Daniel levantó la mano. Sí, no sé si, bueno, está un poco más en relación a lo que se estaba hablando antes, pero tal vez aporta. No, estaba pensando en la lectura que hace Aulanier de las interpretaciones de Margaret Little. Me parece que ella como que las va leyendo y las elabora, bueno, tomando algo de estas, como si fuera tejiendo esta idea del deseo del analista en estas intervenciones que hacen, que funcionan como corte y como límite de la propia Margaret Little, ¿no? Que dice, bueno, ya no puede escuchar más esto, no, cuando está angustiada, digamos, cuando ella se angustia y bueno, y empieza a operar la falta. Es decir, como que la angustia ahí, porque ella ubica dos momentos, esto me parece importante, que la angustia introduce la dimensión temporal, porque justamente Aulanier ubica dos momentos. Este momento donde Margaret Little le dice esto de que ella está angustiada por la paciente, y eso abre la posibilidad del corte de la separación al final del tratamiento, digamos, ¿no? Como si esa angustia que ella pone en juego como su propio límite, opera esa dimensión de espera, digamos, que abra la posibilidad del corte o de la separación bueno, en que la paciente se puede ir de ese tratamiento. Que esta es la lectura que después hace Lacan acá al final cuando plantea la dimensión temporal de la angustia, ¿no? Me parecía como que en esos dos puntos que Aulanier ubica como interpretaciones, dice cuándo realmente las cuestiones se mueven en ese análisis, porque son años donde pareciera que el tiempo no pasa.
hasta que algo de la angustia introduce la dimensión temporal. Sí. ¿Y cómo ubica que hay una dimensión temporal? Ubicando dos momentos, ¿no? Como si eso abriera la espera al corte que finalmente ocurre en esa separación. Se me ocurre eso, una lectura. Muy bueno. Porque De además acuerdo. ahí entonces, la analista es lacaniana porque no lo es. Claro. Porque no le interesa hacerlo. No, no. No, Interviene. una cosa en la Interviene sin que que insiste, saber le garantice Desde un límite. cómo hacer. Desde un límite. Diciendo basta. una cosa en la que Porque- insisten Granoff, Perrier y también Lacan, Lacan lo menciona medio de pasar, el que más pone el acento ahí es Pierre Lanier y Granoff, oponen la honestidad de estas mujeres a diferencia de la pedantería. Dice, ninguna de estas mujeres es pedante como muchos. La honestidad es lo que reina en el discurso con el que hablan. Esa honestidad de las mujeres, yo, para mí, tiene que ver con la dimensión del amor, justamente. Quiero decir, aman lo que hacen. Aman el psicoanálisis, aman su posición como de analistas y ponen todo, apuestan todo. Digo, son honestas, van a fondo. Lacan se asombra incluso de la impudicia, del impudor que aparece en muchos trabajos, digo, ¿no? Digo, ¿cómo? Pero eso tiene que ver con la honestidad con la que hablan. Sin pedantería. Sin pedantería es sin cubrirse, ¿no? Sin cubrirse. Me parece que quedan al descubierto respecto de la falta que está en juego. Sí. Daniel, vos querías decir algo hace un rato, me parece, ahí en un paisaje muy bonito. Sí, sí, las dos cosas. En principio se me armaba con esto que decía Osvaldo, la conjunción de amor y deseo. Entonces, si pensamos de un lado el amor de transferencia y el deseo del analista, yo también entendí ahí que había una conjunción. Y que, ¿qué es lo que ama el analista? ¿No? Porque el deseo del analista está como recortado en esta frase de Lacan que hemos conversado. Pero ¿qué es lo que ama el analista? Y tal vez pensaba recién, bueno, se trata del inconsciente, no del paciente. ¿Se entiende lo que digo? Así como recién decías, aman lo que hacen, decía recién Osvaldo. Bueno, o sea, habría una conjunción entre amor como amor de transferencia, deseo del analista, y el amor del analista al inconsciente. Al principio se me ocurría eso. Después lo que pensaba es lo siguiente, hay una frase que me hace mucho ruido, en la página 167 de Paidós. Yo no sé si Osvaldo estás trabajándola con Paidós. Sí, con Paidós. Fíjate en la página 167, hay dos cosas que una la mencionaste, la otra creo que la pasaste más rápido. Dice, respecto de la señal, la angustia como señal, dice, si se enciende en el yo, es para que el sujeto sea advertido de algo. O sea, acá retoma la idea de Freud de señal de alarma, ¿no? Señal de angustia, sí. Sí, en el yo, pero es para que el sujeto sea advertido de algo. Hace un paso más a Lacan. A saber de un deseo, o sea, de una demanda que no concierne a ninguna necesidad, que no concierne nada más que a mi propio ser. Es decir, que me pone en cuestión. Me pone en cuestión. Digamos que me anula. Y es acá donde me parece que va a ser una pendiente que se me escapa. Que me anula. En un principio no se dirige a mí, en cuanto presente se dirige a mí, si ustedes quieren, como esperado. Y mucho más todavía como perdido. Y acaba la cuestión. Solicita mi pérdida para que el otro se encuentre en ella. ¿Es esto la angustia? No entiendo qué quiere decir solicita mi pérdida para que el otro se encuentre en ella. ¿Dónde se encuentra el otro? En términos de mi pérdida. Porque lo que recuerdo es otra cosa. En posición del inconsciente, cuando diferencia alienación y separación, la pregunta es, ¿puede perderme como separación? No. Pero que solicite mi pérdida, no me queda claro que... Me parece... Después tengo otra cuestión más en el párrafo siguiente, pero quisiera primero abordar este.
Bueno, sí, es una cuestión difícil, no es casualidad que yo la haya salteado. Perdón, perdón. No, está bien, me parece muy, muy interesante. O sea, yo creo, yo vinculo, fíjate, yo vinculo solicita mi pérdida para que el otro se encuentre en ella. Vinculo esto con lo que hablamos recién del caso de Margaret Little, del pico de la angustia que ella tiene, ¿no? Quiero decir, la paciente lo solicita a Margaret Little su pérdida para que el otro se encuentre en ella. Quiero decir, ella necesita hacer de Margaret Little el objeto de angustia y lo logra. Y es a partir de ahí, de lograr que Margaret Little sea el objeto de su angustia, que ella sale. Entonces, quiero decir, ella se encuentra ahí, en ese punto donde Margaret Little se suma en la angustia. Ahí, en ese punto, la paciente se encuentra. Eso es la angustia. Quiero decir, ahí la angustia, a ver, me parece que ese punto de angustia, de máxima angustia al que llega Margaret Little, verbalizado además, eso es importante aclararlo. Ella lo dice, no es que se pone a llorar, ni se tira en un rincón angustiada, ¿no? Ella lo dice, le habla a la paciente, se lo dice. Es ahí que ella puede salir de eso. Entonces, acá dice, en principio no se dirige, digamos, me anula, está hablando del deseo del otro, ¿no? Y de la señal de angustia. Dice, bueno, que la señal de angustia tiene que ver con una señal en el yo dirigida al sujeto. Esa señal advierte al sujeto ¿qué? ¿De qué? De que alguien lo está tomando como objeto. Eso es lo que yo entiendo. Digo, quiero decir, lo que angustia es ser reducido a un objeto, ¿no? Hay la desaparición del sujeto, ser reducido a un objeto, eso es el pico de angustia. Y entonces, la advertencia, como señal de angustia en el yo, se dirige al sujeto advirtiéndole, ojo, que te están tomando como objeto. ¿Sí? Ese es el punto de angustia, es el punto de angustia, la señal de angustia para el sujeto. Entonces dice, y por eso dice, me anula como sujeto, soy un objeto. Sí. En principio no se dirige a mí en cuanto presente, y acá está la referencia, a mí me parece una referencia al objeto A, ¿no? En principio no se dirige a mí en cuanto presente, se dirige a mí, si ustedes quieren, como esperado. Acá está la cuestión de la espera, ¿no? Esto que vendrá, el objeto A es algo que advendrá, bueno, advendrá como sujeto. Quiero decir, ahí hay una dialéctica entre el sujeto y el objeto, ¿no? De ida y vuelta, que tiene que ver con la dimensión del deseo y de la angustia. Entonces, y mucho más todavía como perdido. Como perdido. Bueno, el objeto A, bueno, es el objeto perdido de entrada, ¿no? Como antecedencia. Solicita mi pérdida para que el gran otro se encuentre en ella. Ahí, yo entiendo esto. Digo, ¿por qué el gran otro necesitaría mi pérdida para encontrarse? Bueno, porque yo soy la barradura sobre el gran otro. Soy, digamos, si yo existo, barro al gran otro. Digo, lo torno inexistente. Lo barro. En cambio, digamos, entonces, solicita mi pérdida para que el gran otro se encuentre en ella. Mi pérdida revitaliza al gran otro. Digo, devuelve un gran otro sin falla. Digo, me parece, digo, yo ahí veo una dimensión del sacrificio religioso, ¿no? Esto de la ordaría, ¿no? De entregarse al gran otro para que el otro subsista. Fíjate, Osvaldo, fíjate que en ese párrafo, esta página 167, que me parece que es como el núcleo de esta clase, es como el punto almohadillado de la clase, pasa de un párrafo a otro sin distinguir si está hablando de perversión o de deseo del analista. Sí. Esa dimensión de la espera la pone a cuenta el deseo del analista. Sí, absolutamente. Que el otro se reencuentre en ella es un fantasma del analizante. Ahora, yo creo que ahí se separan perversión y análisis. Deseo del analista y voluntad de goce del perverso. Porque digo, respecto de lo que en otros momentos de Lacan habla de reintegración del objeto o deseo de falta, ¿no? En el marco narcisista, con habla de Hamlet. Como lo plantea en el acto analítico, donde en la perversión lo que hay es un intento de desposesión de la palabra y reintegración del objeto de goce, donde
un lleno de goce del otro, ¿no? Sí, sí. No un vacío, hacer entrar el no un objeto vaciamiento, del sino otro. un completamiento del otro del goce. Me parece que está hablando del deseo analista acá. Creo que dificulta porque él no marca claramente una separación todavía, pero en esta aproximación y separación que el texto establece, lo que Daniel señalaba está muy trabajado en el seminario de la transferencia, en esto de que busca el perverso, busca llegar a las entrañas del sujeto, busca lo más íntimo de su ser. La piel. La piel, el corazón, arrancarle el núcleo de su ser para reintegrar al otro, para encontrar, para que un otro se reencuentre en esa pérdida, ¿no? Para que no haya pérdida, para que pérdida no haya, para que haya reintegro. Por eso me parece interesante. Una cosa que también leí, Daniel, ¿qué te parece? En esta clase hay un sujeto de la angustia, hay un sujeto del deseo, no hay sujeto del goce. A mí me parece importante esta cuestión, que Lacan habla de un sujeto de la angustia. Y el sujeto de la angustia es un sujeto, esto de que las señales en el yo, pero para el sujeto, porque hay un sujeto de la angustia, y ese sujeto de la angustia es un sujeto en tránsito hacia el deseo. Yo creo que es así. Se pierde lo que él llama el sujeto mítico del goce. Hay una pérdida del goce hacia el deseo, pasando por la angustia. Así Sí, lo entiendo. El está pasaje por la angustia es lo que a mí, el análisis... el deseo tiene una cara para el goce y una cara para el deseo. me parece que yo me quedé en la misma frase que Daniel señalaba, la tengo marcada como pregunta. En la versión de Ricardo Rodríguez Ponte levemente está traducida con una diferencia, porque dice esto se dirige a mí, si ustedes quieren, como esperado, que se dirige a mí mucho más todavía como perdido, y que para que el otro se encuentre allí solicita mi pérdida, porque para que el otro se encuentre allí, me parece que Lacan, en todas estas clases que estamos haciendo pie en la lectura, que elegimos las que trabaja la división subjetiva, ese momento, como decías vos recién, Claudio, mítico, porque no hay forma de que no sea mítico, donde hay un otro sin barrar y un sujeto sin barrar, se solicita la pérdida en el sentido de que se solicita que se empiece a hacer esta cuenta de la división y que genere algún tipo de barradura, de resto, digamos, no hay no hay enteros ahí. Enteros habrá míticamente, pero en cuanto la cuenta empieza a funcionar, hay una solicitud de una pérdida que recae en ambos lados. Eso es lo interesante, ¿no? El otro solicita la pérdida que termina recayendo también sobre el otro, si no, está en la postura que no es la que Osvaldo recién señalaba, de los que no se proponen como analistas con alguna pérdida en juego, ¿no? Saben todo, se proponen como ideal de identificación al final. Sí, fíjate, a mí, en Paidós dice, bueno, en principio, no se dirige a mí en cuanto presente. Se dirige a mí, si ustedes quieren, como esperado. Y mucho más todavía como perdido. Es decir, son tres nombres de la falta, ¿no? Se dirige a mí como falto ahí, porque no estoy presente. Se dirige a mí, si ustedes quieren, como esperado, no estoy, se me espera, y mucho más todavía como perdido, no estoy. Es como falta, ¿no? Me parece que es en ese punto es que el sujeto, bueno, tiene que ver con esto. Me cuesta hablar del sujeto de la angustia, ¿no? Yo entiendo que la angustia es una señal en el yo para el sujeto. Es decir, que no deja de haber relación del sujeto con la angustia. Pero yo no sé si hablar del sujeto de la angustia, porque me parece que, pero vale, no, vale, pero quiero decir que cuando
yo pienso en la angustia, pienso más en esto de ser reducido a la condición de objeto. Es decir, que no se me toma en cuenta como sujeto, y entonces ahí quedo reducido a un objeto y ahí me angustio. Es Pero verdad no, eso. Osvaldo, Pero es verdad, si lo es pensás verdad en que- el transcurso del análisis, es distinto. A mí me parece que, A ver, me parece que Lacan, cuando dice la angustia es lo que nos engaña de lo real, de lo irreductible del sujeto de lo real, de la, que es, como decís, reducido a eso irreductible como objeto, es una dimensión de la angustia. Pero sí. en tanto señal de la presencia del deseo del otro, suponete que el deseo del otro ahora sea el deseo del analista. El deseo del analista no reduce al analizante a un objeto. No, claro que no. Por eso. No, Y sin no, embargo, suscita una no. angustia. Y Claro, sin claro, embargo, es que suscita es la sensación del deseo, la sola sensación del deseo Sí, despierta angustia. Digo, por eso el análisis no puede transcurrir sin angustia. tal cual. No es que el deseo, o sea, justamente el deseo del analista no busca la angustia, si no sería un perverso, Tal cual. Eso es lo que se ¿no? trataba de decir antes. Pero mira, Y sin embargo, suscita angustia. ¿No? sí, claro, No buscan claro. angustia, pero la suscita. Es que el deseo suscita angustia, por Y a eso mí me parece que la el suscita. neurótico rechaza su propio deseo, lo reprime porque lo angustia, Sí, sí. Eso ¿no? es así. El deseo lo angustia. Hay dos clases hace muchos años, Norberto Ferreira dio en la Escuela Federal de Argentina, dos clases que Sí. las recuerdo por el título, ¿no? Lo que la angustia impide era una y lo que la angustia posibilita era la Sí, otra, ¿no? Bueno, una estaba en relación con el goce y la otra con el deseo. claro. La angustia para un lado y la angustia para el otro. Bueno, eso. Sí. Pero bueno, es todo un punto. Sí, no, por eso me parece que esta clase es nuclear. Igual creo que hay que seguir leyendo la siguiente, porque en la siguiente también se aclaran algunas cosas. Claro. Hay cosas que acá se afirman que se contextualizan, ¿no? Yo pensaba que podíamos seguir en esta lectura del seminario hasta la clase 13, inclusive, porque sigue trabajando el esquema de la constitución del sujeto, donde habla del sujeto. ¿Por qué no hay un sujeto del goce? Lacan plantea eso, ¿no? Sin embargo, Lacan utiliza el sintagma sujeto de la angustia. Me pareció interesante. No sé si lo usa muchas veces. Acá lo usa. Y insiste mucho en lo que venimos leyendo, sujeto del deseo como un sujeto del significante, en la medida que, bueno, lo divide, se pierde la huella, borra huellas, todas esas cosas que vos también comentaste al pasar también, ¿no? Pero esa insistencia de Lacan, que no hay otro sujeto que el sujeto del significante, digo porque después hay algunos lugares de Lacan donde se vuelve más ambiguo esto del sujeto real, el sujeto Sí, del pero goce. fíjate Viste que que hay una tendencia a afirmar que hay un sujeto, que el parlete es el sujeto del goce, por ejemplo. No para hinchar la bola ahora, ¿no? Con esa discusión, que no viene a cuento. No, yo creo que no hay Este es sujeto un del goce, pero sí sujeto de la angustia, porque fíjate que la angustia de castración, toda angustia es angustia de castración, dice Freud. Bueno, Sí, la constitución del sujeto del deseo no es sin angustia, tal cual. ¿no? La No, y división eso es lo que aparece acá, eso es lo que estas clases vienen a mostrar Sí, sí. claramente. Respecto del término es concernido, ¿no? Vieron que a mí me parece interesante la idea de que un sujeto advertido, dice, ¿no? De un peligro. Y también concernido en lo más íntimo, porque si no, por ejemplo, en los cuadros de Zurbarán, dice que no genera angustia, ¿no? A pesar de que la imagen es impactante, ¿no? Esas mujeres con los platos u ojos en un plato, en una bandeja. La imagen dice, no genera angustia porque no estamos concernidos en lo más íntimo de nuestro ser. Quizás el término ser que Daniel señala es importante porque hay algo de la pérdida del ser que hace posible el advenimiento de un sujeto. Claro, absolutamente, sí, sí, es la barradura del ser. ¿No es cierto? No sé, Daniel, qué te parece, pero me parece que algo de eso hay, ¿no? No, me parece interesante que mantengamos la pregunta como sujeto de la angustia, por lo siguiente. Cuando hicimos la presentación de la clase, creo que era la 2 y la 9, en uno de los momentos puse el acento en el tema de cómo Kierkegaard, Heidegger y Hegel planteaban la cuestión del silencio. Sí. El silencio respecto a la angustia, como el límite de las palabras, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la angustia,
el objeto se angustia, porque Osvaldo decía, bueno, la angustia ante el objeto, pero el objeto se angustia. Uno puede decir, ¿quién se angustia? Como pregunta, ¿no? ¿Quién se angustia? ¿La angustia no queda del lado del sujeto en ese punto? Absolutamente, queda del lado del sujeto. Sí, el Pues objeto, no, el objeto queda exactamente. reducido a la condición de objeto, angustia al sujeto, pero la angustia es del sujeto. Acá dice eso. Por eso habla de un sujeto angustiado. Osvaldo, no te sigo una parte, que es reducido a la condición de objeto, aparece la angustia, pero no decíamos con la estructura del fantasma que justamente en el punto de poder localizarse como objeto, la angustia cede cuando vacila en todo caso. No, yo creo que no, creo que en el fantasma se trata de tener un objeto, de contar con un objeto que sostenga el deseo, es decir, que me sostenga como sujeto. En el Que me fantasma, sostenga, por eso decía. como sujeto, no como objeto. Digo, digamos, el lugar del fantasma es el mismo que el de la angustia, ¿no? Donde Sí. vacila el fantasma surge la angustia, es decir, que el fantasma vela la falta del gran otro y de esa manera sostiene el deseo y impide la angustia. Sí, Si el está bien, pero el no lo fantasma es. vacila, Está bien, ¿cómo? pero no lo es por una identificación con un objeto. No, la identificación con el objeto me parece que, yo no lo entiendo así, yo entiendo que la Ah, identificación con un objeto angustia. yo Digamos, pienso de que el sujeto queda barrido en el objeto y mientras yo no me cuestione qué objeto soy para el otro, no surge la angustia. Bueno, eso y una cosita más quería preguntarle a todos. Mientras estamos hablando, en la clase hay algo que se insiste como función de los campos de concentración, función del deseo y función de la angustia. Y por otro lado, esta idea de linkear angustia y deseo en relación al sujeto, por momentos, mientras hablamos, me queda ligado a la persona del analista que está en funciones, no como una función, el deseo del analista como una función, sino como el deseo de algún analista, de alguna persona que lo esté ejerciendo. Eso quería compartir. bueno, yo creo que hay muchos que hablan de la función deseo del analista, ¿no? En un extremo, yo creo que eso es una evitación del tema. Digo, al modo científico de Thomas Szasz, ¿no? Entonces decimos, hay una función deseo del analista y, bueno, que esa función se haga cargo. Bueno, yo creo que, por supuesto, existe una función del deseo del analista, pero eso, volvemos a la palabra, concernido. Digo, cualquier analista en singular, particular, está concernido por ese deseo, y no de la misma manera. Por eso Lacan habla de los aportes a la teoría de la transferencia de cada analista como algo diferente. Digo, como una singularidad del deseo de cada uno de estos analistas que ha aportado a la teoría de la transferencia otra cosa. Y eso también se ve en estos artículos de estas mujeres, ¿no? De Lucy Tower, Margaret Little, Barbara Lowe. Y el que menos trabajan, pero Lacan dice que es el más extraordinario, me parece un poco fuerte el término, pero Lacan dice así, es el referido a Barbara Lowe, donde Barbara Lowe habla del analista como un artista y del análisis como una creación. Es raro y es fuerte lo que dice Barbara Lowe, pero llama la atención el apoyo que le da Lacan, ¿no? a esa interpretación de Barbara Lowe de la contratransferencia, porque ella habla de las compensaciones psicológicas del analista, ¿no? Porque dice, bueno, que el analista se entrega al análisis y dice, bueno, ¿y qué? ¿Vamos a pensar que no se compensa? ¿Cómo se compensa el analista? De lo que significa entregarse en el análisis como objeto para el otro, para que el otro se analice, ¿no? Y entonces habla de las compensaciones y pone mucho el acento en eso, en esas compensaciones, pero que Barbara Lowe las remite esas compensaciones a esta cosa artística,
a esta cosa de creación, ¿no? A esta equiparación del analista con un artista. Bueno, es un tema, ¿no? Es un tema. Bueno, todo esto es un tema complicado y difícil. Bueno, Pero que Lacan mismo, yo no me acuerdo de la Perdón, clase. Silvina estaba levantando la mano hace un ratito, Simplemente una después. recomendación, Tamara, una recomendación. La clase esta de Lacan del seminario de la transferencia sobre la angustia, también habla de la angustia del analista ahí. Y dice que es bueno que un analista tenga en el bolsillo un deseo como remedio contra la angustia. Sí. No sé si ustedes se acuerdan de eso. Está buenísimo eso, sí. Está muy bueno eso. Yo creo que valdría la pena leer esto con esa clase. ¿Qué clase? ¿Te acordás vos de qué capítulo es de la transferencia? Ahora lo busco y se los mando, si les Dale, parece. mandalo, sí. Porque me parece que está bueno articular esto con aquello. Viene a cuento porque viene también la diferencia entre deseo del analista y escena sádica o masoquista. ¿Por qué esto no es perversión? Sin embargo, ¿no? Está bien. Bueno. Me fijo y después les mando el... Sí, porque la cuestión no no tiene que ser moral, ¿no? No tiene que ser el hecho de que el perverso es malo y el analista es bueno. No tiene que ver con su relación con el saber, con el goce, con la castración, con la falta, como decís vos, con ese tipo de problemas. Si estamos acá para sostener una falta o para colmarla. Está. Silvina. Sí, Tami, gracias. Yo quería hacer una sugerencia, si les parece, porque respecto de esta conjunción, ¿no?, entre deseo y amor, esta frase que tanto me había resonado, cuando el deseo interviene en el amor, esencialmente se pone en juego en él, no concierne al objeto amado. Yo pensaba en ese más allá, que bueno, Rubinstein lo apalabró con su precisión, entre, ¿no?, como diferenciando el paciente en sí de lo inconsciente. Lo que nadie ama es lo inconsciente. Y se me ocurría que por ahí para la próxima podíamos sumar a nuestra lectura a un hombre que puede hablar del deseo del analista, dos textos, que me parece que ahí lo dice como muy claro, que son las conferencias 27 y 28 de Freud, en las que Freud advierte al analista, justamente lo advierte en relación al amor, ¿no? Lo advierte respecto de que no se trata, no vaya a creer que se trata de ustedes, ¿no?, sino que se trata de la transferencia. Me parece que esas conferencias articulan muy bien con este punto. Esa era la sugerencia para este punto. Bueno, Lacan en los 4 conceptos creo que critica, le pega una patada a Freud, ¿no?, respecto de Breuer, ¿no?, cuando se produce el embarazo de Anna O, de Berta Pappenheim, y entonces él sale corriendo, ¿no? Sale corriendo y... Breuer sale corriendo a embarazar a la mujer. Pero lo que dice, Lacan le pone en la boca a Freud dice que Lacan lo trata a Freud como un histérico. No, perdón, que Freud lo trata a Breuer como un histérico, interpreta Lacan, ¿no?, diciéndole, no te preocupes, no es cosa tuya, es el deseo de ella, de Anna O, vos no tenés nada que ver, ¿no? Entonces, Lacan dice, bueno, busca lo desangustia, aunque no, lo desculpabiliza, ¿no?, pero no lo desangustia. Dice, lo que hay una trampa, ¿no?, en esto justamente de echarle la culpa a la paciente, y donde el analista no tiene nada que ver. Lo que dice Lacan es que, cierto, se trata del deseo de la paciente, pero en su encuentro con el deseo del analista. Tanto en las conferencias que me vinieron a la mente, que son dos conferencias que me gustan mucho de Freud, como en este seminario, a lo largo del seminario, me parece que tanto Freud como Lacan plantean que todo lo que ocurre es asunto del análisis.
O sea, que el analista quede, por lo tanto, el analista queda implicado en eso. Mi lectura y también un poco la posición, ¿no? Esto que dice Lacan es interesante, de cuando habla del compromiso, o sea, o de lavarse las manos. Bueno, me gustó esto que vos decías, Osvaldo, respecto de, por ahí, acotar el deseo del analista como función, solo como función, puede ser como un intento de asepsia. Y yo digo que para analizar hay que arremangarse y embarrarse un poco, ¿no? Es como que hay que meterse ahí. Bueno, muy linda la clase. Gracias, Osvaldo, y a todos. Bueno. Esperen, que no. ¿Cómo No me seguimos voy, la próxima? No me voy. Paremos un minuto antes. No me voy, voy a bajar la mano porque Tira me el olvido. comentario, ¿cómo retomamos el comentario de la siguiente, que está muy en continuación y retoma estas cuestiones y hay cosas que quizás se aclaran, otras no. Pero la angustia como señal. yo creo que hay dos. Sí, y aparte el esquema de la división subjetiva, yo creo que está bueno ese esquema porque muchas palabras alrededor de ese esquema. A mí me parece que está bueno. Respecto del campo de concentración, a mí me llama mucho la atención, respecto de la segregación, no sé a ustedes qué les parece. Yo creo que la eliminación de los nombres de esas clases, Polanyier, Perrier, Granoff. Yo cuando empecé a estudiar psicoanálisis me acuerdo del acto analítico, ese librito que Nacio había compilado, ¿se acuerdan ustedes? De Nueva Visión, donde todavía leíamos a Piero Lanier, a Perrier, a Granoff, fueron borrados del mapa. Es una risa, pero la gente que lee a Lanier no lee a Lacan, y los que leemos a Lacan no leemos a Lanier. Hay una cosa segregativa en el análisis que habría que revisar, ¿no? Es muy llamativa, pero a mí me llama mucho la atención además porque, bueno, por un lado, se puede hablar, sí, de estos actos de segregación de Miller, ¿no? Porque esas depuraciones... Pero no solo de Miller, ¿eh? No solo, pero lo que me llama la atención es que, aparte de eso, uno podría suponer desde acá, ¿no? Que Miller, Alush, Legoffé, ni se hablan. Pero no es para nada así. No es para nada así. Quiero decir, Miller ha sido invitado a seminarios de Alush ha sido invitado a seminarios de Miller. Digo, ellos tienen un contacto entre ellos que desde acá pareciera que no existiera, pero existe. Y esto lo digo por el contraste con que haya borrado esas figuras, ¿no? Que son como personajes pre-lacanianos, ¿no? Granoff, Perrier, Pierre Aulagnier, digamos, ¿no? Han sido condenados al exilio con el cuarto grupo y toda esa historia. Pero... Está bien, pero me llama la atención como las instituciones psicoanalíticas condenan al exilio al que se va la institución. No existe más. ¿Viste? Bueno, un ejemplo, si Colette Soler se fue de la EOL, no existe más. No. En la EOL, por lo menos. Existe en los foros. Pero en la EOL no son todos lo mismo, hay nombres propios en la EOL. No digo que sea todo lo mismo. Me llama la atención. Marcelo Barros está en la EOL y es un psicoanalista que podría estar en el conversadero tranquilamente. Bueno, si puede estar tranquilamente, puedo invitarlo. Está muy bueno. Pensaba que el comienzo de la clase, dedicado a los campos de concentración, después vienen los nombres de las analistas y los analistas que comentaron a esos analistas. Eso fue omitido de una clase. Rodríguez Ponte, como contaba Tamara, lo repone. Pero son páginas desaparecidas. Sí, censura rusa. Yo no entendí tan claramente la referencia a los campos de concentración con la comparación con las vacaciones de invierno. O sea, sí, la parte del capitalismo, pero no sé por qué con los campos de concentración. Las vacaciones de invierno de los viejos. Sí, con la vejez. Habla de con la vejez. De los viejos. Como... No de nosotros. No, eso la juventud eterna. No, lo que me parecía interesante... Como esto que dice Bill Gates, lo que sobran son personas. Ay, por Dios.
No, que esto que decía Claudia al principio, y comentabas vos, Osvaldo, de justamente incluir en la edición los textos y los artículos, y trabajar sobre artículos de otros, digamos, pero leerlos. Es decir, es como que te ponen una dimensión del seminario que es de lectura. Absolutamente. Digamos, Bueno, de la enseñanza desde la lectura, que es otra cosa, digamos, ¿no? Hay algo llamativo en Lacan siempre, creo. es que él puede criticar a otros analistas, pero nunca los descalifica como tales. No. Nunca, ninguno de la IPA, ninguno. Los puede criticar muchísimo, pero nunca los descalifica como analistas. A ninguno. Eso me parece una posición fuerte, la de Lacan. Incluso, bueno, esta lectura que hace de Margaret Little, habíamos visto el año pasado la lectura que hace, bueno, la conocemos todos, de Klein, rescata en cada uno de ellos incluso esos pasajes que uno dice, qué rareza, ¿no? La que hicieron y demás, pero él rescata y rescata, digamos, gran lector, porque es como dijo Claudio, si no fuese por esta lectura que hace Lacan, incluso de sus contemporáneos, ¿quiénes de nosotros los hubiésemos leído? Algunos, creo que a Bouvet lo leímos tanto por Lacan. Nadie lo hubiese leído, sino. A Cris, ¿no? a Cris. A Cris. A Cris. Bueno, Dani, yo me acuerdo que por una especialidad que cursé, a Piero Lanier la leí, y me acuerdo que al principio más o menos iba bien, me parecía interesante su concepto de sobreviolencia primaria, violencia secundaria, hasta que un día después tuve que leer que, no sé, había de un día para otro más o menos que había armado un aparato psíquico nuevo, diferente, y ahí me acuerdo que me enojé y dije, bueno, ahora queda grabado, no voy a decir lo que pensé porque queda grabado para el público demasiado, pero ahí dejé, la exilié sola a Piero Lanier cuando, ¿no? Como me pareció que se pasó un poco de que no todos tienen que, no se trata siempre de inventar algo. Algunos caen, digamos, caen por sus posiciones, no sé. Está bien, pero están los textos, están sus intervenciones, están lo que han dicho. Green. Sí. Yo descubrí ahora un artículo por Facebook de Piero Lanier sobre El secreto, que lo publicó la revista Uruguaya de Psicoanálisis hace muchos años, muchísimos años, muy interesante. Hablando ¿De quién? De Piero Lanier, el derecho del secreto se llama. Hablando de la psicosis, clínicamente es muy interesante el artículo. Sí, los conceptos de violencia primaria y secundaria también los trabajaba Lanier. Yo me acuerdo que seamos olarenianos, ni mucho menos. Pero me llama la atención la mutilación de las referencias, la decisión de saltearse una clase. Bueno, en el libro nuevo de Rubinstein, Variaciones del sujeto, hay una cita que él trae en relación a la mirada de un nombre que no, la persona que cita no me acuerdo el nombre porque es difícil de pronunciar además, donde dice, me parece que tiene que ver con esto también, Claudio, nosotros que no estamos en relación, yo no estoy en relación a ninguna institución, que tiene que ver con, dice que observar, mirar, tiene que ver con poder elegir algo, lo cual implica rechazar un montón de otras cosas. Digo, tampoco a uno le da el tiempo real, ¿no? No le da el tiempo real para poder abordar cuántos autores. Bueno, mirá cuánto nos lleva una clase de Bueno, tenemos que ir terminando. No es cuestión de tiempo, son decisiones. Bueno, políticas. También. Son políticas. Bueno, Osvaldo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chau, chau. Gracias, Osvaldo. Gracias a todos. Excelente encuentro. No sabemos quién toma la clase 12, ¿no? Yo pensé que Osvaldo la iba a presentar. Y ya tomó la 11, no sé si va a seguir 11 y 12. No sé, Diego. Sí. No sé si él sabe. ¿Qué quería, Patricia? No, que yo también entendí que Osvaldo dijo que iba a presentar la 11 y la 12, pero que por razones de tiempo hoy iba a presentar solo la 11. ¿Y que seguía la 12 la próxima? Yo lo entendí como Patricia también, bueno, digo, para chequearlo. Para chequearlo si es así, por dudas. Que siga, lo hablamos con él. Perfecto. Está muy bien. Sí,
Claro, habría que consultarle si él puede el sábado 4, si va a estar el sábado El 4. tipo ¿están de acuerdo ustedes con que el sábado 4 de diciembre nos reunimos para hacer una reunión mixta, doblemente mixta? Por un lado, una parte como hoy, seguimos comentando en la clase y conversando la siguiente clase. Y mixta porque además de charlar sobre el asunto del sujeto y su angustia y su deseo, vamos a hacer un brindis y un reencuentro, si es posible, presencial, como dicen ahora. Nos reencontramos en una terraza, y los que no pueden llegar porque les queda un poco lejos, por ejemplo, Jessica de México, no sé si va a llegar en colectivo. Bueno, hacemos virtual, Jessica, porque tenemos un aparato, parece maravilloso, que se puede ver de lejos la reunión. Ok. Mejor que hoy todavía, ¿no? No sé cómo es, pero parece que No, tenemos no, es... súper, la tecnología súper para hablar de psicoanálisis. Y para tomar Bueno, un brindis. entonces, ¿en qué quedamos? El que no viene se me tiene que queda comprar, no sé, el vino, el champán. El que no viene se lo compra a su El por 4 a las 4, a las 5. El 4 a las 4. A las 4 habíamos quedado. El 4 a De las 4 a 4. 6 laburamos como hoy. Y de 6 en adelante, sin límite fijo. ¿Y les parece, para que no sea tanto lío, que cada uno lleve algo para tomar y algo para picar y ya? No sé. ¿O quieren organizarlo de otra ¿Vos manera? decís hacer algo que se llamaba un asalto? Bueno, eso puede ser, pero yo decía para que a nadie se le complique no sé, es algo que después lo hablen en el comité, pero si no, cada uno lleva alguna bebida, no sé, háblenlo en el comité y después nos dicen. El comité ¿Y es la un chiste. música? ¿La música quién? Ah, bueno, no eso es sé. importante. No, pero tanto como música, no sé. A mí me da No, me porque da como dicen del vergüenza, no asalto. me voy a poner a Porque dicen bailar del ahí. asalto. Claro. Le vamos a llamar la reunión el asalto del sujeto. Se llama la reunión. Sí, el asalto del sujeto, sin música, por favor, sin música, porque después tenemos que seguir el año que viene. Vamos a hacer así. Se escribe salto del sujeto. Perfecto. El salto del sujeto. Me gustó, me gustó. Bien lacanianos, bien lacanianos. Bueno, acuérdense que el comité tiene que después comentar cómo nos organizamos para ese encuentro, ¿sí? Dale. Sí, Bueno, Tamara, una les cuestión mando por un ahí, cariño. porque la gente que está en el WhatsApp del grupo, bueno, se va a ir enterando. Me preocupa la gente que no está en el WhatsApp del grupo, caso de Jessica, caso de había, bueno, no sé, una compañera que también se ha sumado hoy, para que encontremos una vía de comunicación o que escriban al mismo mail de conversadero, o nosotros nos acordemos de Jessica dice mandarle que la le rebotaban los descripción. mails, Diego. Que escribió al conversadero y que le rebotaba el mail porque estaba saturado. Sí. ¿Quién? Jessica. Jessica No sé, intentó yo respondí comunicarse, esta pero- mañana a 3 que habían mandado que llegaron. O sea, que no sé. ¿Llegaron? Jessica, tenés un problema desde allá, ¿eh? Pues no sé, te mandé lo que me llegó a mí. Te lo mandé a tu Messenger. Ya sé, yo lo leí. Pero por lo que dice Diego, el problema es tuyo. Bueno, entonces inclúyanme en el WhatsApp. ¿Vos tenés WhatsApp, ¿Sí? Jessica? Ahora te mando mi número. Dale, mandame el número y yo... sí, mandame el número que después está bueno tenerlo. Bueno, de los que se incorporaron hoy que quieren estar en el grupo de WhatsApp, también es una opción que manden el número y los agregamos. Pero lo tenés. Hacemos así. Yo tengo el tuyo. ¿Lo podés publicar acá mismo, Tamara, el número de WhatsApp? Adiós, adiós, adiós. ¿Está? Yo ahí escribí mi número, hay que agregarle el más 54, bueno, no me acuerdo cómo era eso. Me mandan un WhatsApp, me ponen el soy fulano y ya. Más 54 911, para el que está afuera. Más 54 911. Chao. Les mando un abrazo grande a cada uno, que sigan bien. Igualmente. Nos vemos el 4 de diciembre. Gracias. Gracias a todos. Chao. Adiós. Nos vemos. Chao. Chao.